ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Detén el estrés. Hoy. Bueno. Es como un imperativo para todos y todas, porque si hay algo que tenemos en común, al parecer, los seres humanos hoy por hoy, es que estamos todos estresados. O por lo menos sentimos que algo de estrés tenemos encima. Creemos que todo nos estresa, que todos nos estresan, pero ¿habrá algo de responsabilidad nuestra en medio de esa situación? Es parte de lo que vamos a conversar hoy en nuestro bloque de salud mental con Jaime Silva, que precisamente es psicólogo, doctor en psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid y máster en psicología cognitivo-social de la Universidad de Barcelona, que está presentando precisamente el libro que se llama así, Detén el estrés, los 4 pilares del bienestar psicológico para la homeostasis social. Ya nos va a explicar ese concepto porque es muy interesante ese equilibrio. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias por Sandra por la invitación. Jaime, esto de detener el estrés, como lo planteas tú en el libro, tiene mucha responsabilidad nuestra y da la sensación de que nosotros siempre cuando hablamos del estrés pensamos que tiene que ver con factores externos. Ajá. Sí, bueno, el estrés justamente es una respuesta fisiológica que tiene componentes, ¿no es cierto?, mentales, emocionales. Y lo que yo hago en este texto, en el fondo, es tratar de educar, tratar de conectarme con la comprensión del mundo emocional, porque al final nos pasa que el estrés es muy distinto en distintas etapas de la vida, en distintos momentos, y siempre dejamos de lado el hecho de que el estrés tiene emociones. Por ejemplo, yo puedo estar muy triste porque, no sé, las cosas no han andado bien y eso me estresa. Pero yo también puedo estar muy nervioso porque la próxima semana tengo que dar una conferencia y entonces estoy ansioso. O no estoy llegando a fin de mes con las cuentas, entonces estoy angustiado. ¿Te fijas? Entonces, ahí te nombré 3 situaciones donde las 3 personas te van a decir, he estado súper estresado. Pero si yo no miro ese mundo emocional, la tristeza, la ansiedad, la angustia, ¿te fijas? No voy a poder entender finalmente qué es lo que le sucede a la persona. Y entonces hago un camino en este texto intentando demostrar que uno de los aspectos más importantes del estrés son nuestras relaciones interpersonales, ¿ya? Y eso tiene implicancias para la vida familiar, laboral, también para nuestra sociedad, ¿verdad? Ustedes estuvieron discutiendo hace un rato, ¿verdad?, todo el tema del estallido social. Eso tiene que ver con relaciones humanas, ¿verdad? Y qué esperamos de esas relaciones en una sociedad, ¿verdad? Entonces en este texto tú vas a encontrar temáticas que van justamente desde lo individual, desde de nuestras emociones, pero que también tienen un impacto y tienen una relación con lo que pasa en nuestro país, sin lugar a dudas. De hecho, en este texto yo hablo de que vivimos una crisis o una especie de epidemia silenciosa del estrés actualmente, ¿ya? Y esa epidemia silenciosa tiene que ver también cómo nos relacionamos en nuestra sociedad. Chile se ha vuelto un país muy individualista, por ejemplo, y eso ha hecho que muchas cosas que antes compartíamos todos juntos hoy día están fragmentadas. No conectamos unos con otros, ¿verdad? En la sociedad individualista hay mucha personalización. Todo está hecho a la medida del individuo, ¿verdad? Pero entre más tú personalizas algo, más pierdes lo común, pierdes el sentido de comunidad, ¿ya? Entonces hoy día vivimos una especie de tensión, creo yo, que no hemos sabido resolver bien tampoco. La política, de alguna manera, creo yo que refleja eso, donde damos mucho énfasis al individuo, pero luego nos sentimos solos, ¿te fijas? Y un poco en ese ámbito, ¿verdad?, en este libro Detén el estrés, yo trato de mostrar que en el fondo, para avanzar hacia el bienestar psicológico, tenemos que avanzar en ciertas dimensiones, todos los seres humanos, y eso es muy importante, dimensiones que tienen que ver con nuestras relaciones humanas, como ya dije, pero también tienen que ver con nuestra capacidad, por ejemplo, de situarnos en el aquí y ahora, de poder disfrutar el presente, luego de ponernos un propósito en la vida y también tener la capacidad de observarnos a nosotros mismos. Todos esos elementos que acabo de mencionar son fundamentales. Yo creo que esta información, este conocimiento, esta alfabetización finalmente en salud mental es algo que se requiere no solamente en la vida adulta. Esto es algo que es importante también conocer, ¿verdad?, cuando nos desarrollamos. Entonces yo escribí un libro pensando en, bueno, ¿qué me hubiera gustado a mí saber de adolescente, por ejemplo, del mundo de las emociones, del bienestar? ¿Qué me hubiera gustado saber a los 25 años? ¿Qué me hubiera gustado saber a los 30, a los 40? Es decir, intenté
poner al servicio de la comprensión todo el conocimiento científico que yo he desarrollado y la experiencia clínica. De hecho, hay muchos ejemplos de pacientes, por ejemplo, en el libro, para tratar de comunicar estos temas. ¿Cuánto juegan las expectativas, ¿no? Tanto individuales o también colectivas respecto a todas esas sensaciones que tú estás hablando? De la ansiedad, por ejemplo, de la tolerancia, de la angustia, las expectativas o sobreexpectativas que hacemos nosotras sobre nosotros, pero también el entorno al respecto. Sí, fíjate que hay una idea que está en el libro y que me parece muy importante a propósito de tu pregunta, que es que en nuestra sociedad la expectativa que tenemos de las emociones es que tienen que controlarse, es decir, incluso no tenerse. Vivimos en una especie de tiranía de la felicidad. Pareciera que la única emoción valorable y la única emoción posible que podemos tener es la felicidad. Y esto ha hecho entonces que tengamos mucho énfasis en controlar las emociones. Y eso ha llevado a la sociedad a medicalizar el mundo emocional. Entonces, hoy en día la gente pareciera sentir que sus emociones son síntomas, son problemas, ¿ya? Y entonces esos síntomas hay que eliminarlos, controlarlos, hacerlos desaparecer. Y en realidad las emociones tienen otra función en la vida psíquica. Tienen una función de guiar nuestro comportamiento, darnos una orientación en el camino que debemos tomar. Entonces, si yo no escucho ese mensaje, la verdad es que yo me estoy perdiendo mucha información de mí mismo para actuar en el entorno. Y eso genera, finalmente, esto es una paradoja, genera más problemas de salud mental. Entre yo más trato de controlar las emociones per se, más problemas de salud mental ocurren porque no las estoy escuchando, no las estoy sabiendo poner al servicio de mi adaptación. Qué interesante eso, porque culturalmente como que siempre nos han enseñado a regular o a esconder nuestras emociones desde que somos muy chicos. Y ahora cuando estamos adultos también lo estamos haciendo, lo estamos tapando con medicamentos, ¿no? Así como que, no, yo estoy súper relajado porque estoy tomando un ansiolítico o porque estoy tomando un estabilizador del ánimo, no sé. Y uno piensa que eso es fantástico porque con eso ya estás bien. Cuando efectivamente a lo mejor si es que escucháramos un poco más nuestras emociones y las aprendiéramos a regular de manera natural o con terapia, pudiéramos hacerlo de mejor manera. Algo que me llama mucho la atención de este libro, Detén el estrés, de Jaime Silva Concha, que está con nosotros, son los pilares que tú mencionas que son fundamentales para combatir este estrés. Y me hizo acordar mucho de el documental que está en Netflix y bueno, muchos escritos también que tienen que ver con las zonas azules. Y este descubrimiento que se hace de lugares donde la gente es más longeva y tiene mejor calidad de vida, porque hay algunos de esos pilares que están conectados, ¿no? Que tiene que ver con el socializar, por ejemplo, con el precisamente tener un propósito de vida. Cuéntanos un poco de eso. Sí, es un gran tema. Fíjate que una de las cosas que a mí como investigador más me impactó leer, ¿verdad?, fue enterarme que el propósito de vida, ¿ya?, es decir, una variable que es psicológica y que tiene que ver con que yo me pongo metas, objetivos, de alguna manera genero un plan de vida, ¿verdad?, y lo voy organizando, lo voy haciendo cada vez más abstracto, que es el propósito, que es un factor psicológico, como digo, fuera el mayor predictor de longevidad. Yo hubiera pensado, no sé, que es la salud cardiovascular, no sé, algo médico. Hacer ejercicio y comer sano. Biológico, claro. Como directamente. Pero al final, lo que estos investigadores descubrieron es que en realidad la gente que tiene esta capacidad, ¿no es cierto?, de orientarse muy fuertemente en un propósito, luego, gracias a ese propósito, hacen cosas más saludables. Se cuidan más, te fijas, tienen más preocupación por su propio cuerpo, por sus relaciones. Entonces, es como un círculo virtuoso. Y sin lugar a dudas, creo yo que es algo que tenemos que aprender a fomentar en nuestra sociedad. Fíjate el ejemplo que siempre pongo. Fíjate cómo tratamos a las personas de mayor edad en nuestra sociedad. Finalmente terminamos como considerándolos como que fueran una molestia para la sociedad. En otras culturas, las personas de mayor edad son personas que son depositarias de la sabiduría, el conocimiento, la experiencia de una sociedad. Y entonces los jóvenes, los adultos van a esas personas y acuden, los necesitan y los hacen parte de la vida cotidiana. En nuestra sociedad, en cambio, pareciera ser que el individuo solo es individuo en la medida que produce. Cuando dejamos de estar activos en la vida productiva, pareciera ser que ya nuestra función en una sociedad orientada a la producción no tiene un rol. Y eso está mal, eso tenemos que cambiarlo, ¿verdad? Tenemos que saber generar condiciones para todo el ciclo vital
que sean apropiadas para poder, obviamente, tener ese propósito, no solamente asociado a tener un trabajo, por ejemplo. Claro, y ahí la sociabilización es otro punto fundamental. Exacto. Entonces, por eso, en el texto hablamos de la homeostasis social. ¿Qué significa la homeostasis social? Todos los seres humanos tenemos que resolver como un dilema. Tenemos que ser nosotros mismos por un lado, pero también tenemos que ser parte de otros, ¿ya? Y a veces en las distintas sociedades ese equilibrio se quiebra, se rompe. Por ejemplo, si yo le doy mucho énfasis al individuo, como dije antes, dejo de considerar lo colectivo. Pero también, por otro lado, si yo solo me dejo llevar por lo colectivo, pierdo también un espacio, un lugar como persona. Y esto nos pasa en las relaciones también más simples. Por ejemplo, exacto, en una relación de pareja, tú puedes tener una pareja que es, qué sé yo, controladora, que quiere saber dónde estás, qué estás haciendo, o quiere saber qué piensa, y te dice lo que tienes que hacer y cómo vestirte. Y entonces es una relación que empieza a limitar tu individualidad. Exacto. ¿Te fijas? Y eso nos hace sufrir. Una parte importante del sufrimiento humano tiene que ver con esta ruptura de los lazos y el cariño, digámoslo así. Y por otro lado, también relaciones que son, qué sé yo, abusivas, controladoras, que limitan tu expresión verdadera de quién eres tú realmente. ¿Te fijas? Entonces, ese equilibrio es lo que llamamos homeostasis social y es muy difícil alcanzarlo. Es un camino de vida. En distintos momentos del ciclo vital, en la adolescencia, en nuestra adultez temprana, vamos teniendo desafíos a esa homeostasis social, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú eres adolescente, el desafío es poder hacerse parte de un grupo de referencia, socializar con tus amigos, ¿verdad? Pero independizarte de tus padres. Entonces tus padres pueden querer más bien controlar eso, y entonces tu homeostasis social se va rompiendo. Entonces eso se habla en el texto y se enfatiza en el fondo que ese tipo de conocimiento que no nos enseñan en ninguna parte, en realidad es fundamental porque si yo quiero avanzar en mi vida psicológica, en mi vida emocional, tengo que saber a dónde ir, como todo camino. Claro. Para emprender un camino uno tiene que saber hacia dónde avanzar. Hay que comprender también entonces que, bueno, tú lo dices, pero para la gente que nos está escuchando, los niveles, ¿no? O lo que podríamos llamar el estrés también tiene momentos distintos. O sea, sí. Claro, porque uno dice, la gente más joven no tendría por qué estresarse. Y sí tiene. No. Sí tiene. Y es mucho. Una de las etapas más estresantes de la vida, de hecho. Y tiene mucho. Esta mirada media adultocracia, ¿no? Como que todo se mira desde ahí. Es como, sí. Pues, si no tenéis de qué preocuparte. Y tenéis mucho de qué preocuparte, ¿no? Sí, bueno, hay uno de los desafíos más grandes. De los niños también, ¿no? Sí. Pero en la adolescencia... uno de los desafíos más grandes de la adolescencia es que uno, con muy poca experiencia, tiene que definir un camino de vida. Sí, claro. Entonces, eso que estábamos hablando antes, el propósito... A los 18 años, ¿cómo? ¿Por qué? Exacto. Entonces, tú tienes que como darle una orientación a tu propósito a los 18 años. Y eso es muy difícil. Y eso genera mucha ansiedad, mucho estrés. Por tanto, en el fondo también creo yo que un adolescente que puede entender y comprender en qué lugar está, qué es lo que necesita hacer y qué es lo que eso le va a implicar desde el punto de vista emocional, es mucho mejor que llegar a ciegas. ¿Me entiendes? Si tú llegas a ciegas a una experiencia, sientes que la experiencia te invade, que es extraña, no la entiendes, te sobrepasa, ¿te fijas? Pero si tú la anticipas, tú sabes qué va a ocurrir, tú sabes que tiene cierta forma y que hay ciertos desafíos, bueno, tú empiezas a tematizar, empiezas a conversar sobre esos problemas y eso te ayuda a mirarte a ti mismo y muy importantemente, te permite recibir comentarios, observaciones, consejos de otras personas, ¿ya? Ahora, lo interesante del libro es que también, para quienes nos están escuchando, no es que sea una guía, así como esto es lo que tiene que hacer, o un planteamiento de una serie de no sé, pues de fórmulas mágicas, sino que más bien te plantea preguntas precisamente también para que uno se vaya haciendo y se vaya analizando y entender. Muy interesante eso que decías de que esto va desde que uno es niño, ¿no? Es progresivo. Exacto. Porque, por ejemplo, en esa etapa que mencionabas de la adolescencia, en que los niños están entre la independencia de los papás, pero sentirse parte de un grupo, pero además creando su propia identidad, es súper bueno cumplir con estos 4 pilares que, para resumir un poco, era el conectar con el otro, el ser consciente de nuestras emociones, el poder además tener un propósito en la vida y algo muy importante, ser conscientes del aquí y el ahora, y eso parece que es lo que más nos está costando. Fíjate, bueno, nosotros hemos hecho algunos estudios de esto y fíjate que en las generaciones más jóvenes
hay una dificultad muy grande, paradójicamente, en conectarse con el aquí y ahora, ¿ya? Porque en el fondo cuando tú estás conectada a las redes sociales, siempre estás en lo que va a pasar, en lo que sucedió, te fijas, estás en dimensiones mentales que no te conectan con el presente, no te conectan incluso con tus relaciones presentes. Si yo todo lo hago a través de un teléfono, te fijas, empiezo a fragmentar entonces mis relaciones. Y eso me hace desconectar de mi vida emocional, insisto, del presente. Y entonces, comparado con generaciones más adultas, los jóvenes de hoy viven mucha fragmentación, mucha soledad por lo mismo, pero mucha desconexión del presente. Es una paradoja. Te fijas, vivo hiperconectado, pero al final eso me desconecta de mí mismo y mi presente. Claro. Sí. Y ahí, ¿cómo partir tal vez el ejercicio de entender, yo me siento estresada, por ejemplo, por el trabajo, sí, pero tengo que asumir y hacer el ejercicio de qué es lo que me estresa del trabajo, exacto, o por qué el trabajo me afecta tanto como para llegar a estresarme? Exacto, y por eso, como tú muy bien dices, cada uno tiene un problema que puede ser completamente distinto al de otra persona. Por eso yo creo que dar consejos y pasos puede ser muy equivocado, porque cada uno de nosotros tiene su propia dificultad, su propia historia, y por eso yo trato de enseñar un conocimiento que te permita a ti tomar tus propias decisiones para tus propios problemas. Yo creo que ese es el camino verdadero de la ayuda, ¿verdad? Que uno puede prestar desde el conocimiento científico, que es el que nosotros trabajamos. Darnos tiempo a nosotros mismos. Sí. Que pucha que nos cuesta, oye, somos tan culposos, tan egoístas con nosotros mismos. Siempre lo conversamos, una cosa aquí. Ambiental ahí también, ¿no? Sí. De laboral a veces, o no siempre laboral, pero es como... Que no te pillen sacando la vuelta. Esta cosa como del objetivo, ¿no? Uh-huh. Planteado desde otro lugar. Una larga mirada, digamos. Bueno, el mundo laboral puede ser un mundo donde uno se desarrolla mucho. Sí, por ejemplo, ustedes como periodistas pueden encontrar en este espacio un espacio de mucha creatividad, por ejemplo. Y los seres humanos, frente a un espacio de mucha creatividad, donde yo puedo, no sé, poner temas, traer entrevistados, hacerme preguntas, conocer distintas temáticas. Ustedes entrevistan a muchas personas de muchas áreas. Eso es muy estimulante, ¿te fijas? Sí, claro. Pero si yo estoy en un trabajo donde me dicen lo que tengo que hacer, me dan la pauta, me imponen reglas, no me dan espacios de toma de decisiones, no soy capaz tampoco de hacer nada creativo, entonces eso puede ser muy agobiante. Entonces el trabajo puede ser una fuente de mucho desarrollo, pero puede ser también una fuente de mucho sufrimiento. Por eso uno tiene que saber qué es lo que necesita y en qué área es la que uno tiene un problema, y desde ahí trabajar. Claro. Sí, y hacer lo mismo con el ámbito personal, a lo mejor. Exacto. En la familia es porque, no sé, dejamos de conversar, dejamos de dedicarnos tiempo para salir, para estar juntos, y eso también nos estresa. Estresan igual de repente. Sí, pues exactamente. Sí, claro. Y hay que ver qué es lo que nos estresa. A veces también es muy importante en este mundo donde se ha impuesto como una especie de parentalidad, ¿no es cierto?, como ultra... ¿presente? Claro, y es como un poco radical a veces, creo yo, lo que se plantea. Se olvida que todos nosotros tenemos que también tener un momento para nosotros mismos. Claro. Y eso es algo que en el periodo de la parentalidad es muy importante mantenerlo en la conciencia, porque eso yo lo veo en los pacientes, se pierde mucho de vista, y es una fuente también de sufrimiento, y paradójicamente es una fuente de generar relaciones conflictivas o tóxicas, si tú quieres. Entonces, también para uno proveer buenos cuidados y ser alguien que se relaciona positivamente, uno tiene que estar bien con uno mismo, si no, no se puede. Exactamente, así es que partamos por nosotros en el ejercicio de detener el estrés, como plantea Jaime Silva en este libro, que está disponible absolutamente para que ustedes lo puedan revisar y hacer el ejercicio, además de responder a lo mejor algunas de las preguntas que nos dejan como inquietud. ¿Puedo hacer un breve aviso que tiene que ver con el libro? Que este jueves en la Universidad del Desarrollo, Avenida La Plaza 700, es la segunda conferencia anual que se llama Exponencial, y que trata del bienestar y la felicidad. Y en esa conferencia, que parte a las 9 y dura hasta las 5 de la tarde, yo voy a hacer la primera presentación del libro, luego voy a hacer una solo para el libro, pero en ese contexto que es gratuito, se va a discutir todo este tema que estamos conversando de distintas dimensiones, filosofía, neurociencia, economía, súper interesante, así que les dejo invitado para que se hagan parte, porque creo que es un gran evento. Una gran oportunidad. Sí. Va a haber más conferencistas, me imagino. Claro. No te van a tener hablando de las 9 hasta las 5 de la tarde. Va a haber conferencistas internacionales, súper lugar también. Muchas gracias, Jaime. Se pasaron. Gracias por la invitación. Salud Mental en Ciudadano ADN. Está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify.
Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.